La vivienda sí es un negocio, la vivienda sí es un negocio. Lo repito para que quede muy claro, la vivienda sí es un negocio. Y te digo esto de manera muy insistente porque tenemos la narrativa en la calle, ya no te hablo de meses, sino incluso de años, diciéndote que la vivienda no es y no puede ser y no será un negocio. Entonces están tildando de especuladores inmobiliarios a todos aquellos que sacan una rentabilidad por trabajar y poner viviendas al mercado, viviendas que están a sus nombres o nombre de sus empresas. Y yo te voy a dar una reflexión que quizá no hayas oído todavía, porque insisto, cuando hay narrativas en la calle es porque interesa a esos políticos que existan este tipo de narrativas y para que nos estemos peleando unos con otros, en este caso, propietarios con inquilinos. Porque sí que es cierto que estamos al final de un ciclo. Y al final de los ciclos, como muy bien dice Ray Dalio, lo que va a suceder es que, bueno, pues se van a incrementar esa diferencia, ese gap que hay entre los más ricos y los más pobres, y eso lo que conduce inevitablemente es hacia confrontaciones entre la sociedad. Son conflictos sociales. Insisto, la vivienda sí es un negocio. Y si no fuera un negocio, no habría viviendas. Lo que sí que te voy a decir una cosa que quizás no hayas oído nunca, y es que la política sí que no es un negocio, o al menos no debería serlo. Sin embargo, continuamente vemos como presuntamente muchísimos políticos empiezan con un capital, un patrimonio inicial, y cuando acaban sus legislaturas, o cuando depositan ya su acta de diputado, a multiplicar su patrimonio por varias veces. Está clarísimo que no tienen principios, está clarísimo que no les importas tú como ciudadano, sino que única y exclusivamente les importan sus finanzas, de verdad, porque puedes ver cómo son unos pésimos gestores de tus ingresos por impuestos, sin embargo, son unos grandísimos inversores con su propio dinero. ¿Cómo es posible que los países vayan cada vez a peor? Sin embargo, ellos, sus patrimonios personales cada vez van a mejor. Entonces, ¿qué sucede? Son unos excelentes inversores o gestores patrimoniales para su propio patrimonio, pero no para el dinero de los demás. Qué ironía la suya, ¿verdad? Bueno, pues bienvenido a la política y bienvenido al dinero público. Dinero que dicen que no es de nadie. Sí, el dinero público es y debería ser de todo el mundo, de todo el Estado, y encaminado de verdad a fomentar un crecimiento económico del país, un enriquecimiento del país, porque si tú enriqueces un país, probablemente vas a enriquecer a cada una de las personas del país, pero si empobreces al país va a ser muy difícil para cada una de las personas que cada vez se enriquezcan más. Insisto, el objetivo es que los países sean cada vez más ricos, y eso pasa inevitablemente porque cada una de las personas sean cada vez más ricas. Vamos entonces a repasar ese mantra de que la vivienda no es un negocio. Vamos a ver. Las viviendas que hay en España, una gran parte de ellas se hicieron durante los años 60, 70, 80, es decir, durante ese masivo éxodo rural. Estoy hablando de las grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, se hicieron durante esos años. Entonces, ¿la vivienda no es un negocio? Esas viviendas no se hicieron de la nada. No vinieron marcianos a la Tierra para hacernos las viviendas. Nadie chascó los dedos y de repente aparecieron de la nada. Ningún político, me da igual del color que fuera, ni tampoco durante la dictadura, tampoco nadie chascó los dedos y aparecieron las viviendas de la nada. Ningún político ha cogido una sola pala, más allá de esas fotografías donde, bueno, pues hacen que hacen algo, ha construido una sola vivienda, no ha hecho absolutamente nada. Esas viviendas han llevado muchísimo trabajo, muchísima ejecución, muchísima planificación por detrás. Muchísima. Y eso, evidentemente, es un trabajo. Además, tenían menos medios que los que podemos tener hoy en día, tecnológicos, ¿no? Entonces, ha llevado muchísimo trabajo por detrás, muchísima planificación, muchísima inversión. Muchísimas personas han sacrificado sus ahorros para decir, oye, voy a comprar este terreno, voy a levantar 10 viviendas, 20, 30 viviendas. Y todo eso, insisto, es trabajo. Pero nadie va a sacrificar su consumo presente, porque a todo el mundo realmente le gusta consumir. Lo que sucede es que cuando invierten, renuncian, sacrifican su ahorro presente, su disfrute presente, por tener un mayor consumo futuro, digámoslo así. ¿Cómo es posible que un constructor se va a poner a hacer viviendas hace un 0% de rentabilidad? O sea, yo voy a arriesgar mi capital para no llevarme absolutamente ninguna rentabilidad. No tiene ningún sentido. Pues lo mismo sucede con los alquileres, porque vale, eso ya está construido. Ahora tú como inversor compras una vivienda y la pones en alquiler. ¿Por qué esa vivienda se estaba vendiendo? Eso es porque alguien no la está utilizando. O alguien quiere destinar eso a comprar otra vivienda, es decir, a mover la economía. Cuando tú compras, estás pagando un ITP. No es barato, precisamente. Cuando tú compras, alguien más está vendiendo, que está pagando seguramente una plusvalía municipal y una ganancia patrimonial. ¿Realmente eso está moviendo la economía? No, no está moviendo la economía, y te explico por qué. Porque eso va directamente a las arcas públicas. Si ese dinero se quedara dentro del bolsillo del contribuyente, te aseguro que podrías hacer más operaciones, podrías abrir más unidades de vivienda y habría más oferta de vivienda, con lo cual bajarían los precios. Y al mismo tiempo, como estarías moviendo cada vez más viviendas, más volumen de viviendas, pues tendrías a más fontaneros, a más constructores, más reformistas, más pintores, más electricistas, más menaje del hogar, ¿no? Pues moviendo más la
lo que es el círculo inmobiliario. Pero no, te dicen que eres un especulador inmobiliario y te dicen que la vivienda no es un negocio. Pero si te dijeran que la rentabilidad tiene que ser sí o sí 0%, porque nadie puede sacar un euro, un duro, de la vivienda porque no es un negocio, entonces te puedo asegurar que los inversores inmobiliarios no invertiríamos en inmobiliario, al menos en España, lo haríamos en otros países del mundo, o en España invertiríamos en otros negocios. Porque cuando tú pones diques a la rentabilidad, cuando tú pones diques a los negocios, esas personas que hacen negocios se piran, ¿vale? Se esfuman. Y entonces, adivina qué, habría cada vez menos oferta y habría cada vez más miseria. Pero sí que insisto de verdad que lo que no debería ser un negocio en el mundo es la política. Sin embargo, sí que vemos que los políticos hacen mucha rentabilidad de las operaciones de los demás. Y no hay que ser muy lejos. Lo que te acabo de decir hace un momento, cuando tú compras una vivienda pagas un ITP. Cuando tú vendes, también estás pagando varios impuestos. Y cuando mantienes, estás pagando un IBI y además estás pagando también 21% sobre todas las reformas que hagas, todas las intervenciones que hagas, 21% IVA sobre todo, y además también rendimientos de capital inmobiliario. Con lo cual, ¿la vivienda no es un negocio o es que los políticos quieren que parte del negocio de esa vivienda sea para ellos? Échale un pensamiento. La pena es que muchísimas personas no sean capaces de pensar esto por sí mismas y encima se criminalicen a sí mismas o criminalicen a otros. Muchas personas simplemente por el hecho de que a lo mejor no tienen una vivienda en alquiler o en propiedad, ya empiezan a criminalizar a los que sí que tienen o tenemos viviendas. Eso, bajo mi punto de vista, es un craso error. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día tú tienes una vivienda. A lo mejor algún día prosperas y tienes una vivienda. Incluso si no compras, no sé, a lo mejor algún día te cae una vivienda de tus padres o algún familiar. Entonces, no tiene ningún sentido que tú mismo te estés tirando cantos contra tu propio tejado. Porque cuando dice que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, lo que te voy a decir es lo siguiente. Cuando tú no eres capaz de acceder a la vivienda, ni bajo el régimen de alquiler, ni bajo el régimen de compra, no tienes que echar la culpa a las personas que compran o compramos vivienda, sino tienes que echar la culpa al gobierno. Y es eso la razón por la que los gobiernos nos ponen en contra, nos polarizan y nos tratan de dividir, nos enfrentan socialmente hablando, ¿no? Que no puede haber propietarios, especuladores, etc. No te dejes engañar, porque si te dejas engañar ya perdemos la partida. También te voy a decir una cosa, como las cosas se van poniendo cada vez más caras, como cada vez hay un precio de referencia catastral donde tienes que pagar más impuestos, tú piensa una cosa, como inversores te da igual a lo mejor pagar 1.000 o 2.000 o 3.000 euros más. Sin embargo, vas a comprar una vivienda y la vas a rentabilizar y encima vas a sacar más dinero por ingresos del alquiler por cómo está la demanda y cómo está la oferta, ¿verdad? Sin embargo, eso a quienes más está afectando son a los más vulnerables o a las personas de clase media, clase baja, que no son inversores, pero que quieren acceder a su primera vivienda o al alquiler. ¿Te das cuenta? Me da la sensación muchas veces, a ver qué te parece mi teoría, es que ese valor añadido, es decir, ese precio superior que tienes que pagar por la vivienda, es como una prima que tienes que pagar por querer tener una propiedad. A ver qué te parece mi teoría. Ese precio superior que tienes que pagar por esa vivienda que está actualmente en el mercado, dado el nivel de oferta y demanda que hay, es como un precio que tienes que pagar por estar en ese grupito de inversores que pueden comprar vivienda y tener una propiedad privada. ¿A quién más afecta ese precio superior? ¿A quién más está afectando, ¿no? Perjudicialmente? A aquellas personas que quieren acceder a su primera vivienda. Creo que eso es lo que quieren hacer muchas veces los gobiernos. Aunque digan que van contra los inversores inmobiliarios, ahí aplican un poquito el proceso de selección natural. Oye, hay que tener los seguros, apañados, y los más listos serán capaces de salir adelante, y los que no sean capaces de gestionar bien su patrimonio tendrán que acabar vendiendo. Y por eso tenemos ese derecho preferente de compra, ¿no? Y a ti como inversor realmente pagar 1.000, 2.000, 3.000 o 10.000 euros más te va a dar un poquito igual, porque lo vas a compensar con esos precios superiores al alquilar, por cómo está la oferta y la demanda, ¿no? Pero para una persona que quiere acceder a su primera vivienda, le destrozas porque no va a poder comprarla. O se va a echar muy para atrás porque se va a asustar. Pero si eres un buen inversor inmobiliario, vas a saber que esto es la oportunidad de tu vida, porque esa prima adicional, esa prima de que tienes que pagar 10.000 euros o 15.000 euros más o 30.000 euros más, tú te lo vas a poder permitir y vas a estar ahí en el meollo de la inversión. Sin embargo, esas personas que tienen que acceder o quieren acceder a su primera vivienda no van a poder hacerlo. Piénsalo de esta manera, es una teoría disruptiva que quizás no has escuchado todavía, pero que ya hace un añito vengo pensándolo, que quizá es una manera en la que ellos tienen, ¿no? En cierto modo, al final, los políticos apoyan muchas veces a una pequeña élite de ricos. No estoy con esto diciendo que los inversores sean o seamos una élite. Lo que estoy diciendo es que, bueno, pues que quizá dentro del inmobiliario puedas tener un poder adquisitivo superior para adquirir cada vez más inmuebles, ¿vale? Insisto, ¿por qué? Puedes comprar y puedes continuar escalando, porque hay demanda. Es decir, estás satisfaciendo una necesidad de vivienda.
Con lo cual, mal no estás haciendo, pese a que lo digan continuamente. Lo dicho, la vivienda sí es un negocio. Si no fuera un negocio, nadie haría vivienda y estaríamos todavía peor de lo que estamos. Lo que sí, que estoy convencidísimo de que no es un negocio, es la política. Y hay muchísimos políticos que presuntamente están multiplicando sus patrimonios por varias decenas. Sin más, cuéntame qué es lo que opinas sobre estas teorías, cuéntame qué es lo que opinas en comentarios, me gustaría leerte y sin más, felices inversiones y que seas muy feliz, porque tu libertad financiera, si tú quieres, está cada vez más cerca. Un abrazo de Charlie Hoyos. Chao, chao.